quiere ver. Y en ese sentido, pues todas las buenas noticias con respecto al crecimiento económico que creen son malas noticias para los mercados. Y así podríamos generar un sinfín de eventualidades que los mercados, los inversionistas se van a enfrentar este año. Pero sobre todo les diría puntualmente la gran interrogante que hay que resolver es la política monetaria, en donde debería de haber un cambio de una política monetaria restrictiva a una menos restrictiva. Y si bien todo mundo parece ya haber incorporado que este año van a ser los recortes en tasas, la realidad es que la interrogante es cuándo van a empezar. Y esto les comparto de manera muy breve, en donde nosotros pensamos que la economía mexicana va a ser positiva, estamos más optimistas que el consenso, la inflación, por supuesto, mucho menos agresivos de lo que representará el camino desinflacionario y por lo tanto la conducción de la política monetaria a nosotros nos parece que Banco de México a lo mejor no tiene tanto espacio. Y con eso quisiera abrir este panel y discutir cuáles son estas perspectivas, cuál es lo que nos vamos a enfrentar y cuáles son las mejores decisiones de inversión. Toño, si me ayudas a quitar la lámina, te lo agradecería. Muchísimas gracias. Y voy a empezar contigo, Rodrigo. Ya lo dijimos, 2024, un año súper complejo. En lo económico, en lo político, en los riesgos que existen en las diferentes regiones del mundo, pero como siempre, va a ser un año de oportunidades. Yo creo que a pesar de que va a ser un año sumamente complicado, yo creo que ya llevamos muchos y ya tenemos experiencia en muchos años complicados. Pero ¿dónde ves las oportunidades puntualmente en este 2024? Gracias, Ale, y principalmente gracias a nuestros amigos y clientes de Intercam que cada año nos acompañan. Ale, pues antes de pasar a 2024, me gustaría hacer un marco de referencia de qué fue lo más importante que estábamos viendo en 2023. Y si se acuerdan, en 2023, la mayoría de analistas y asesores teníamos tres preguntas, básicamente. Uno, ¿qué tan fuerte iba a ser la política restrictiva de la Fed? ¿Cuántas veces iba a subir las tasas de interés? Dos, si iba a ser capaz de bajar la inflación, que hasta ahorita vamos por buen camino. Hay que recordar que llegamos a tener una inflación muy cerca del 7% y hoy estamos en niveles de 3.4%. Por cierto, el día de hoy salió un dato de inflación, el core inflation, que es una parte de la inflación total, y salió al 2%, que fue un dato muy bueno. Y la tercera, la gran pregunta, si con esta política restrictiva, si íbamos a entrar en una recesión o en un soft landing. Y para buenas noticias, pareciera ser que la economía se mantiene con un ritmo bastante sano. Hoy salió el dato del PIB al último trimestre y el dato fue arriba del 3% cuando la economía pensaba que iba a ser el 2%. Más tarde hablaremos de este riesgo que tú comentas, Ale, de tener una economía tan fuerte. Ahora 2024 es al contrario. 2024 la pregunta es ¿cuántas tasas de interés vamos a tener a la baja? Se acaba el ciclo de alza, empieza un nuevo ciclo de baja. Hay algunos que opinan que van a ser 3 bajas, otros opinan muy optimistas, entre comillas, que van a ser 6 o 7. Y digo optimistas 6 o 7 porque si se dieran tantas bajas quiere decir que la economía no va tan bien. Pero dicho esto, voy a empezar con los datos, con lo positivo que veo en 2024 y con los riesgos que veo en el 2024. Primero voy con lo positivo. Como tú dirías, Ale, don't fight the Fed. Y cuando vemos que hay un nuevo ciclo en las tasas de interés, que inclusive a finales de noviembre fue el discurso de la Fed, esa es la razón por la cual los mercados no han dejado de subir y generalmente tenemos mercados positivos cuando hay un ciclo de baja en las tasas de interés. Dos, si esta baja de tasas de interés se da con un crecimiento estable, seguramente las empresas van a seguir reportando buenos resultados. Y el tercero, que creo que para mí es el más poderoso en este escenario,
es que hay un exceso de liquidez esperando entrar a los mercados. Gran parte del inversionista, Alex, se quedó fuera de la fiesta. El año pasado el Standard & Poor's subió alrededor del 20%, pero de esa fiesta muy pocos inversionistas participaron, y los que participaron, no muchos ganaron porque fueron pocas las emisoras que estaban concentradas en esa ganancia. Les voy a compartir un dato. El flujo que entró a la inversión de renta variable el año pasado fue el menor de los últimos 5 años, y el mayor flujo entró al mercado de deuda, que equivale a básicamente 3 años. ¿Qué quiere decir? Que el inversionista prefirió el año pasado estar invertidos en algo más seguro y con tasas de interés mucho más altas. Es decir, al día de hoy hay muchos participantes esperando entrar a la fiesta. Y esa es liquidez y eso es gasolina para que el mercado eventualmente pudiera subir. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos es que el mercado está extremadamente sobrecomprado, tanto técnicamente como en valuación. Hay que recordar que el año pasado la evaluación del Standard & Poor's del mercado estaba en 18 veces. Hoy está cercano a 22 veces. Es decir, la evaluación del mercado se ha encarecido y el crecimiento de las empresas no ha venido con el mismo ritmo. Si bien 22 veces no es el máximo histórico, sí estamos en la parte alta de evaluación si vemos un histórico inclusive de los últimos 15 años. Y si algo aprendido en este mercado es que hay que comprar barato y vender caro, y hoy el mercado está demasiado elevado. Número 2, el sentimiento y el optimismo. Esta variable me encanta, porque hemos visto que cuando los mercados están extremadamente asustados o pesimistas, generalmente nos marcan un fondo del mercado. Cuando los mercados entran en este extremo optimismo, generalmente estamos cerca de que venga un ajuste, y es donde yo pienso que vamos a entrar en las próximas semanas. Y 3, el riesgo geopolítico. Yo no soy experto en política, pero en lo personal pienso que va a ganar Trump. Las últimas encuestas, Trump va arriba 2 puntos arriba de Biden, y creo que conforme empiecen las próximas semanas, creo que eso se irá ampliando. Si Trump llega a ganar, creo que el riesgo geopolítico va a aumentar por la personalidad que tiene Trump. Dichos 2 escenarios, Ale, si me permites, en mi próxima intervención, diré en dónde veo oportunidades y en qué activos recomiendo invertir. Gracias, Rodrigo. Sí, sin duda, muchas oportunidades. Tú ya lo decías muy bien también, muchos retos, pero me quedo con algo que dijiste que creo que vale la pena ahondar un poquito más. Y quiero preguntarte a ti, Carlos, este tema de las tasas y los recortes. La realidad es que cuando volteamos a ver los futuros, las tasas implícitas, hay una volatilidad terrible. Hace unos meses se esperaba, por ejemplo, que la Fed iba a iniciar el recorte en enero. Hoy empiezan a dilucidar que el primer recorte de la Fed va a ser en mayo. Y no solo eso, Carlos, si te acuerdas, en octubre del año pasado, el bono del Tesoro a 10 años alcanzó el 5%. Y en menos de un mes y pocos días, regresó a un nivel de 3.8, 3.7%. Considerando esta enorme volatilidad de las tasas del mercado, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se van a comportar la curva y qué impacto va a tener esos movimientos a lo largo de la curva de los rendimientos de Estados Unidos en los índices bursátiles? Muchas gracias, Ale. Antes que nada, bienvenidos a todos nuestros clientes e invitados. Y sí, como bien apuntas, Ale, básicamente en Estados Unidos, desde marzo del 22 hasta septiembre del 23, o sea, en un periodo de 18 meses, la tasa del diario se subió del medio al 5,5%.
Un movimiento de esa magnitud no lo habíamos visto desde principios de los 80s. En México, muy parecido, de enero del 21 a marzo del 23, pasamos del 4 al 7, al 11%, o sea, subimos 7%, 7 puntos completos. Bajo circunstancias normales que se pudieron observar justo durante el 22, los mercados de deuda tendrían que haber, los mercados de capital tendrían que haber reaccionado con una baja sustancial. Situación que ocurrió prácticamente durante el 2022. El Nasdaq perdió 30%, el Standard & Poor's perdió 25%. Y eso es una reacción totalmente esperada, ¿no? Normalmente cuando la tasa libre de riesgo de un día o de 10 años, que también subió sustancialmente del 3% en Estados Unidos hasta el 5% en algún momento, y en México del 4,5% hasta el 10% en algún momento. Cuando eso ocurre, el dinero, como nos explicaba hace rato Rodrigo, tiende a refugiarse, sobre todo en las tasas de corto plazo, porque están muy premiadas. Eso, en teoría, ayuda a que baje la inflación. Y el dinero de largo plazo, los proyectos y la inversión se encarecen y los resultados de las empresas deberían verse afectados. ¿Por qué? Porque la tasa a la que puedes, a la que esperas de una inversión o que esperas de una empresa en bolsa, pues es inferior a lo que ganas del lado de la seguridad con tasas tan altas, ¿no? Tanto a un día como a 10 años. Entonces, eso ocurrió, y ocurrió en el 2022 y no nos sorprende, ¿no? Eso era bastante predecible en su momento. Y lo platicamos aquí hace 2 años hace 3 años en el webinar. Ahora, ¿qué ha pasado este año? Este año es un año muy atípico porque las tasas realmente no bajaron, o sea, prácticamente van como empezaron el año. El dinero tendría que haber migrado o sea, tendría que haber permanecido, como bien nos dijo Rodrigo, y continúa ahí en la tasa libre de riesgo, en los instrumentos de deuda, de inversión de corto plazo a tasa fija, tasa garantizada. Y lo que vimos es que hubo un rally totalmente inexplicable del lado de las bolsas. El Nasdaq, de hecho, tanto el Nasdaq como el S&P están rondando, si no es que ya superaron sus máximos históricos, o sea que el ajuste de 2022 hasta este momento ha sido totalmente irrelevante, viéndolo en el tiempo, y el dinero, como bien nos decía Rodrigo, o sea, se quedó del otro lado, pero entonces la gran pregunta es ¿por qué subieron las bolsas? Y hay algunas respuestas que no satisfacen plenamente el enigma. Una sería la tecnología, el empuje nuevamente de la tecnología que continúa creciendo. Ya no tanto, nosotros ya no la percibimos como cuando salió el teléfono inteligente. Ahora ha crecido mucho los servicios en red, todo lo que ofrece Amazon y Google para servicios en la nube, mismo Microsoft. Ahora la inteligencia artificial es un nuevo paradigma que ayudó a empujar al sector tecnológico desde los chip makers, como dicen, los que hacen los chips, hasta las empresas de software como Microsoft, como Google. Entonces, eso explica en parte el gran movimiento. Y en otra parte son elementos que venimos acarreando de la pandemia, donde hubo inyecciones de liquidez importante. Otro elemento es que prácticamente del 2009 al 2022 vivimos en un entorno de tasas a la baja. Eso constituyó el rally más fuerte en la historia de apreciación de bonos, ¿no? Porque cuando las tasas bajan, el precio de los bonos sube, porque el costo de reposición, el costo de oportunidad, se vuelve favorable, ¿no? Si yo traía bonos que compré al 5% y valen 3%, pues ese 2% lo tengo a mi favor y se refleja en el precio del bono. Entonces, vimos el movimiento histórico más brutal en la baja de tasas, ¿no? Y eso pues continuamente fue inyección de ánimo para el mercado de bolsas. Y lo vimos prácticamente, el Nasdaq cuadruplicó en 10 años, el S&P subió casi 3 veces en 10 años. Entonces, íbamos por un camino de correlación entre tasas y índices bursátiles bastante entendible.
Este año se rompió y como nos decía Rodrigo, es bastante entendible, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que las bolsas se han adelantado a resultados muy favorables, que falta que se confirmen, tanto en la tecnología como en otros sectores, y las tasas están descontando, sobre todo en la parte larga, que sí vienen bajas. ¿Eso qué quiere decir? Que la tasa de un día en Estados Unidos está al 5.25 y la tasa de 10 años está al 4.20. Entonces, eso nos está diciendo que se espera que sí se dan las tasas en 10 años, ¿no? Y lo mismo ocurre en 5, está también por arriba, ¿no? Y en México muy parecido, estamos al 11.5 y la tasa de 10 años está prácticamente al 9.40, entonces ahí también hay espacio para que la tasa de un día eventualmente, tanto en México como en Estados Unidos, regrese a estar por debajo de la de 10 años, que es lo que implica una economía sana, en crecimiento, con ánimo de inversión en proyectos, con ánimo de inversión en bolsa. Entonces, como nos decía Rodrigo acertadamente, de no darse, o sea, ¿existe alguna probabilidad de que eso no se dé? Sí, eso cómo puede ocurrir. Y decía Rodrigo acertadamente, estamos entre la espada y la pared, porque si las tasas bajan, quiere decir que la economía se enfrió de más, debería bajar también las bolsas, y si las tasas no bajan, eventualmente vamos a tener que perder dinamismo económico. Ahorita estamos en una situación extraordinaria. Inflación a la baja y tasas altas, pero que no están afectando las condiciones en los mercados, ¿no? Entonces, ese es el gran enigma para el año que entra y es lo que tiene que resolver la FED y el Banco de México. Y bueno, por supuesto, la evolución de los datos. Gracias, Carlos. Y la realidad es que nos pintaste un panorama como bastante claro de qué es lo que podríamos esperar en Estados Unidos, ¿no? Y por dónde pueden venir los tiros, si hay más o menos bajas. Pero, a ver, Walter, ya habiendo discutido este tema de política monetaria, que yo se los puse sobre la mesa, a mí me parece que va a ser la gran interrogante este año, el momento en que van a comenzar los recortes y la magnitud de los recortes. Y para hacer referencia, por ejemplo, Walter, en México el consenso de analistas trae un recorte de 200 básicos a la tasa de referencia. Hoy está en 11.25, traen 9.25. Nosotros ya ves que somos un poquito menos optimistas con respecto al camino desinflacionario, traemos 100 puntos base, pero el mercado realmente ya está incorporando un ciclo de bajas. Y te quisiera preguntar puntualmente, ¿qué estás esperando y qué ves en los mercados con respecto a las tasas en México y tu opinión si hoy vale la pena el paradigma de tasa real y tasa nominal? Y más aún, Walter, considerando que el último dato de inflación que tenemos en México fue sorpresivo y que se ligan 5 quincenas consecutivas que los analistas nada más no le dan y que la inflación sorprende al alza. Hola Alejandra, hola a todos, es un gusto saludarlos y estar participando en esta conferencia. Para responder a tu pregunta, Alejandra, es necesario analizar la perspectiva desde 2 puntos. Ya hablaste del tema fundamental, 10.25 en la parte de arriba, 9.25 en la parte de abajo. Eso lo voy a dejar a un lado, lo voy a retirar de esta respuesta. Me voy a enfocar en 2 respuestas desde la perspectiva ¿qué puede hacer? Perspectiva de mercado. La subasta del martes pasado, el CETE de un año, fue subastado al 11.21. El bono de 2 años hoy está cotizando al 9.80 y el de 5 años al 9.30. Estas tasas de mercado están descontando que para este año 2024 logremos, bueno, Banco de México realice una bajada entre niveles del 9 y 9.5. El mercado está ahí, exactamente. Es lo que me está diciendo los datos numéricos al día de hoy. La segunda perspectiva, que también es muy, muy importante, es la relación entre México y Estados Unidos y hablando de la política monetaria de ambos países. Hoy, la diferencia entre ambas políticas monetarias es de 600 básicos. 11.25 México,
5,5 Estados Unidos, 25, 5,5 Estados Unidos. Normalmente, este spread de 600 básicos que tenemos hoy debe de ser de 450 básicos, o mejor dicho, de un 4.5%. Históricamente, viendo 10 años hacia atrás. México tiene la posibilidad, Alejandra, si Estados Unidos, ojo, esto es muy importante, si la Fed logra bajar su tasa a niveles del 4,5 y posiblemente lo haga a partir de marzo, hoy las probabilidades, hubieran visto, las probabilidades en el mercado de futuros de tasas estaban 50-50, 50-50, que no la bajaba Estados Unidos y que la mantenía. Entonces, supongamos que la logra bajar, que los datos son benévolos para la bajada de tasas, benévolos es que la inflación ceda, y dos, que el crecimiento económico de Estados Unidos, que el PIB sea menor a lo esperado para que Estados Unidos pueda reaccionar en ese movimiento. Si Estados Unidos o la Fed llega a bajar su tasa a 4,5, en México existe el espacio para bajarla. Exactamente 450 básicos y cerrarla ahí. ¿Qué significa? 4,5 más el 4,5 que podría estar bajando México, tendríamos exactamente 200 básicos que baje México, tendríamos el 9%. Estas dos perspectivas son de corto plazo, señores. Y esto es muy importante porque el año pasado, el CETE de un año, o sea, era sorprendente, ¿no? En febrero llegó a estar a niveles del 12.10 en la subasta por febrero. 12.10. Y terminó al 11.20. Todavía vimos inicios de enero 11.10. Para que vean la volatilidad que existe en los mercados. Ahora, una vez que hablamos de este corto plazo, y Alejandra me pregunta, oye, Walter, ¿qué opinas de la tasa real y de la tasa nominal de mediano y largo plazo? Esto es muy interesante. Dato desde el punto de vista técnico. La tasa real que pagó México en el 2023 fue del 6.59, 6.60. ¿Cómo llegamos a ese dato, señores? 11.25 de tasa en promedio, menos la inflación que fue 4.66. Tuvimos tasas reales sorprendentes. Este año se espera que también tengamos tasas reales altas. Bueno, ante esto, ¿cómo vemos nosotros en el corto plazo? Yo creo que Banxico tiene capacidad para llevarla de 9 a 9,5. Pero, ¿qué sucede con la de 10 años nominal? 10 años nominales, supongamos. Hoy el M de 10 se encuentra al 9.20, 9.25. El año pasado inició el año el 9.04 y después vimos tasas al 8.5, 8.60. En octubre se fue al 10.25 y cerró al 8.94. En ese nivel hubo volatilidad suficiente para poder invertir y desinvertir. Hoy creemos que este bono puede cerrar en el 2024 entre niveles del 8 y 8.5. ¿Por qué creemos que puede estar ahí? Porque el M se tiene que mover y mejorar la curva. Con eso que tenemos de tener una correlación, por lo tanto, descuenta este M de 8, 8.5, que Banco de México para el 2025 podría estar cerrando su tasa al 7.5, 7. Y en tasas reales, Alejandra Bárbaro, el Udibono está al 4.5, 10 años. Sobre tasas reales del 4.5. Es sorprendente ver esta tasa. ¿Por qué? Porque este papel debería de estar en un rango entre 3.5 y 3.70, con el fin de cerrar el spread o gap entre el nominal y real. Y debería estar entre 3.80 y 3.50. Esa es mi respuesta, Alejandra. Miren, de entrada, aquí ya tenemos tres perspectivas, en donde creo que el panorama que nos está pintando es, a ver, sin duda alguna los mercados se recalibran e incorporan nuevos elementos en el panorama. Pero jóvenes, ahí tienen clarísimo tres opiniones, que lo que vamos a ver este año es volatilidad. Y me gustaría con eso que me ayudaran a que si tuvieran alguna pregunta en específico, al final va a haber una sesión que ustedes también van a poder preguntarle a todos los participantes sobre dudas puntuales. Ya vimos entonces volatilidad. Esa es una proyección que va a ser un año muy, muy complicado este año. Pero voy a regresar contigo, Rodrigo, porque justo nos quedamos en suspenso, ¿no? En cuáles sí y en cuáles no. Y solo déjenme
ponerles en el panorama realmente qué es lo que vimos en el S&P 500 el año pasado. Sí, alcanzó, bueno, ya el día de hoy liga 6 nuevos máximos históricos, pero cuando vemos al interior, ¿qué pasó con el S&P? Pues la realidad es que el 80% de este movimiento estuvo explicado por lo que hoy los mercados conocen como las 7 magníficas, ¿no? Estas grandes empresas de tecnología que pues, lideraron prácticamente todo el movimiento. Inclusive, Rodrigo, hubo sectores que en el overall, es decir, de punta a punta durante el 2023, ni siquiera tuvieron un rendimiento positivo. Entonces, si el año pasado fue medular el cherry picking, este año va a ser inclusive más importante, porque ya nos decías tú, valuaciones que lucen justas o adelantadas. Entonces, ¿cuáles sectores sí, Rodrigo, y cuáles no? ¿Cuáles son los que te entusiasman? ¿Y cuáles son estos sectores que a lo mejor dirías, vamos a esperar a ver qué nos depara en unos meses más antes de decidir? Claro que sí, Ale, muchísimas gracias. Pues mira, Ale, otro dato también importante, el 77% de las emisoras del S&P tuvieron un rendimiento muy por abajo del promedio y muchas inclusive negativo. Entonces sí, efectivamente el S&P subió 20%, pero estuvo muy concentrada en las 7 magníficas, como tú dices. Y al día de hoy, muchos clientes me han preguntado que si hay que comprar estas 7 magníficas, que es Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Tesla, Amazon y Meta. Y la verdad, sería irresponsable decirles vender, porque la tendencia claramente es al alza, pero igual de irresponsable sería decirles que comprar después de lo que han subido y las valuaciones que tienen. Les voy a dar un ejemplo. El caso de Nvidia, que es la empresa líder precisamente en el sector chip y de inteligencia artificial, nada más en el año ha subido cerca del 35%. Yo siento estas acciones ahorita adelantadas. Nvidia tiene un múltiplo de 48 veces, Microsoft de 35, Apple de 30. Históricamente vemos que cuando Apple llega a esos niveles de múltiplo, generalmente ya le cuesta trabajo. Tesla 50 veces precio-utilidad y hoy reportó muy mal, que inclusive este es un plus para Ford y para General Motors, porque creo que ahí tienen una ventaja. Amazon está en 43 veces. Las dos baratas serían Meta y Google. La que más me gusta es Google, porque Google está 22 veces. Creo que tiene un descuento muy atractivo con respecto a las demás y creo que de estas 7 sería la que estaría comprando. Pero dicho esto, yo el mercado lo siento muy adelantado, Ale. Entonces, no quiero recomendar comprar hoy algo, al contrario, yo creo que hay que tener cautela. Creo que a los que tienen posiciones en renta variable la recomendación es mantener, pero el poner nuevos recursos a estos niveles creo que es un poco tarde. Tan importante es comprar el activo como el momento de cuándo comprarlo. Y no creo que sea el momento y creo que hay que tener paciencia. Y les voy a hablar un poquito de lo que pasó en el 2023 porque creo que puede volver a pasar. Walter mencionó la palabra volatilidad como 5 o 6 veces y es cierto, en 2023 aprendimos 3 cosas. 1, volatilidad, otro, cambio de percepción y 3, concentración precisamente en las acciones ganadoras. Volatilidad. Si ustedes recuerdan, en septiembre, octubre y noviembre, el bono de 10 años se fue de 3.80 al 5%. En aquel entonces, si ustedes veían a cualquier analista, decía, se va a ir el bono a 5.5 al 6%. El discurso de la Fed era totalmente restrictivo. El discurso de la Fed mencionaba que la economía se tenía que enfriar para bajar la inflación. Y el mercado tomó este discurso como que tarde o temprano la economía iba a caer en recesión. Los mercados se adelantan y durante 3 meses consecutivos lo único que tuvimos en el mercado eran bajas y bajas y bajas y bajas. ¿Por qué? Porque la percepción del mercado es que eventualmente la economía iba a entrar en recesión
y por ende los reportes iban a ser malos y por ende los múltiplos se iban a encarecer y el mercado en 3 meses bajó casi el 15%. Increíblemente empiezan a llegar mejores datos, cambia el discurso de la Fed a finales de noviembre y que hemos tenido un rally espectacular que no ha dejado de subir de diciembre a la fecha, que ha hecho que se haya encarecido mucho el mercado. Aquí a mí lo que me impresiona y les quiero compartir es que llevo más de 25 años en el mercado y nunca había visto que el inversionista tuviera un cambio de percepción tan rápido y tan acelerado. Eso la verdad me sorprendió. Entonces hoy, ¿cuál es la percepción? Crecimiento, vienen bajas en las tasas de interés, pero también aprendí que hacer un webinar y pronosticar a un año está imposible, porque este cambio de percepción, si nos viéramos en marzo, quizás pueda ser muy diferente. Y la tercera regla es que estuvo muy concentrada la riqueza precisamente en los índices, pero en los índices porque 5 o 7 emisoras representan más del 30%. Dicho esto, para aquellos clientes que tengan un perfil más agresivo, la primera recomendación sería esperar un ajuste. Y la segunda, aprendiendo de los índices, sería participar en los 3 principales, el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq. Los 3 índices se pueden comprar tanto en México y como en Estados Unidos. Y de las 6 o 7 magníficas, para aquellos que quieran comprar en directo y sean más agresivos, la que más me gusta es Google. Muchas gracias, Rodrigo. Oye, voy a ir contigo, Walter, porque con toda la experiencia que tienes y ya habiendo hablado un poco de la trayectoria que pueden dibujar las tasas en México, en Estados Unidos, ya el Rodrigo dijo muy bien la parte internacional, wait and see, vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo se desarrolla, pueden seguir subiendo, pero tú siendo el experto y con toda tu experiencia, ¿cómo conformarías hoy un portafolio? ¿Qué porción le asignarías de recursos a cada uno de los activos, considerando pues lo que hemos platicado aquí y también considerando el contexto y el entorno que reitero lo que tú dijiste y que lo que también ya dijo Rodrigo, volatilidad? Ok, Alejandra. Hola nuevamente. Es interesante la pregunta y quiero partir de un hecho. El concepto de diversificación es muy importante para las personas físicas cuando construyen su portafolio, porque la diversificación les mitiga el riesgo. Partiendo de este concepto, les quiero comentar cómo haríamos un portafolio en intercambio. Primero hay que verlo por tipo de moneda. Siempre hay que verlo por tipo de moneda en México. El 70% de mi portafolio sería en pesos. El otro 30% sería en dólares. Consideramos que el peso se ha apreciado 2022, 2023, cerca del 17%, 18%. Ese 30% en dólares, comprando mercados a 17, 20, como está el tipo de cambio actualmente, tiene valor. Bueno, ahora pasaré a desglosar cada porcentaje. El 70%, cuando hablo de pesos, hay que hablar de los activos. Bueno, el 10% lo invertiríamos en bonos con duraciones de 2 y 5 años. Hace unos minutos les comentaba que el M de 2 años se encontraba a 9.80 y el de 5 años a 9.20. Venga, tasas a esos niveles, con una perspectiva que Banco de México lleve su tasa de fondeo diario al 7,5% o al 8% en el 2025, tiene valor el M. 2, ese sería un 10. Otro 10% sería a través de las UDIs, tasa real. No hay que darle plazo porque recordemos que es un portafolio para personas físicas. Estas UDIs serían de 2 y 5 años. La de 2 hoy estaba al 5.70 sobre tasa real. Y la de 5 años que vence en el 28, 4 años y medio, estaba al 4.6 de sobretasa. Si le sumo a cada UDI que acabo de decir, el 4,5 de inflación histórica de hace 10 años, estaríamos recibiendo cerca de 9.10, 9.20 de tasa nominal en estos plazos reales. Ahí traigo el 20%, 10 en EMES y 10 en UDIs. La pregunta es, ¿cómo adquiero este tipo de participación? Existen fondos de inversión para poder adquirir este tipo de activos.
El otro 15, Alejandra y señores, lo haríamos a través de deuda corporativa. Y cuando hablo de deuda corporativa, hay que entender dos conceptos. El primero, buscar empresas con riesgo crédito AA o superior, AAA, por cualquier calificadora. Esto es muy importante. No hay que meterle volatilidad y riesgo crédito a un portafolio. Ese es el primer requisito. El segundo sería buscar plazos entre 2 y 3 años en este tipo de papeles. Y en el mercado mexicano, el 50% de la deuda que se encuentra en el mercado es tasa indexada a TIE 28. Y ese es el tercer punto. Buscar papeles corporativos que se indexen a la TIE 28. Hoy la TIE 28, como dato de mercado e histórico, siempre está 25 básicos arriba de la TIE de fondeo. Si hoy la tasa de fondeo está al 11.25, tenemos un 11.50 en TIE 28. Y este tipo de papeles me están pagando entre 10 y 20 básicos cada mes. Y son revisables. O sea, eliminas riesgo tasa fija y te quedas con tasa indexada. Ahí llevo el 35%. Cuando escucho a Rodrigo Palma y escucho a Kretschmer y es sorprendente, ¿no? Ven los mercados caros. Claro que están caros a estos niveles. Y los americanos más. Pero México tiene un múltiplo de 14.5 veces PU. Y yo metería, nosotros invertiríamos el 10% en renta variable en México. Y durante la charla daré en dónde lo meteríamos ese 10%. El 25%, Alejandra, sería en liquidez. Y al hablar de liquidez, no hablo de que, ay, lo tengo, es premiar el corto plazo en instrumentos entre un mes y un año. ¿Cuál es el objetivo, señores? Cuando ustedes ven nuestros portafolios, el 25% está invertido a un día, con el objetivo de, si existe un ajuste en los mercados de renta variable, poder participar. Y dos, si existe un ajuste en las tasas, cuando se ajusten hacia la alza, poder participar. Ese es el 25%. Ahí tengo exactamente el 70%. El otro 30% sería en dólares. Al 17-20 a nosotros nos gusta. De ese 30%, el 15% sería buscar instrumentos como los treasuries entre 0 y 1 año. Quizás metemos treasuries de 3 años si a ustedes les gusta. Hoy las tasas a 3 meses están al 5.3 en dólares, en dólares. Hoy ya estamos recibiendo tasa en dólares al 5.3. Ojo, me hacen una pregunta un día, ¿y cómo adquiero estos treasuries? Es muy difícil. Hoy existen ETFs que nos permiten accesar a los treasuries de corto plazo. Y el otro 15% lo invertiríamos en renta mundial, en renta variable mundial. ¿Cuál sería? De ese 15, 40 en Estados Unidos. Y le compro la idea a Rodrigo Palma. Oye, de ese 40, venga, vamos a meter al Standard & Poor's. Hay que ser muy segmentado. Standard & Poor's, tecnológicos a través de ETFs como las CUCAS, sector financiero, sector industrial, sector energético. Tenemos que diversificar nuestra cartera. Ese es el 40% de ese 15. El 30% en Europa y en Asia. Vimos hace poco que Japón tocó máximos desde 1990. Bueno, hay que comprar ETFs de Europa muy regionales, España, Italia, Alemania, que son ETFs que nos permiten participar en el mercado europeo. Y el otro 25% serían mercados emergentes. Y sobre todo vemos una posibilidad de participar en mercados como en China. Esa sería mi respuesta, Alejandra. Digo, sin duda alguna, la clave aquí, y lo explicaste muy bien, es diversificar. Pero antes de empezar a una nueva ronda de preguntas, que hay muchísimas del público, Walter, sí tengo una para ti en especial. Diga, por favor, adelante. China ha sido la piedra en el zapato de los inversionistas probablemente en los últimos 2 años. Ha sido un mercado súper perdedor. Estamos en medio de un cambio probablemente estructural de la economía china. Sin duda, China está muy barato, estoy de acuerdo, pero seguir invirtiendo e insistiendo en un mercado con todos los riesgos que existen para China, ¿todavía crees que en el 2024 China
¿puede ser un mercado ganador? Excelente pregunta. Mira, vemos a China todavía enfrentando muchos retos en estos momentos. Y también somos muy cautelosos en el corto plazo. Y sobre todo por toda la situación que está viviendo el sector bien raíz en China. Y dos, el tema geopolítico con el mundo y sobre todo con Estados Unidos. Pero mantenemos una visión positiva en el largo plazo, ya que es un activo importante para la asignación de nuestros portafolios. Recordemos que China, quitando la zona euro, es la segunda economía mundial. Hoy China, un dato técnico, a través del ETF FXI, tiene un múltiplo de 9.5 veces. Hace rato Rodrigo Palma comentó que Estados Unidos está 22 veces. Observen, 22 contra el 9.5, el potencial a nivel fundamental que existe en China. Y en los últimos 3 años he escuchado que me dicen 2 años, no, China lleva 3 años, 2021, 22 y 23, ajustándose, lleva el 35% a nivel precio de caída. Pero Alejandra, esto no solamente lo vemos nosotros. El martes, el gobierno chino dio una noticia que en solo 3 días hizo que el índice de Hong Kong tecnológico, que hace referencia a las emisoras chinas, se subiera 9%. ¿Qué dijo? Solamente observemos. Voy a inyectar cerca de 300,000 millones de dólares en el mercado de Hong Kong, sector tecnológico chino. Y en 3 días se regresó. Este es el potencial que vemos nosotros en el mercado chino. Gracias, Walter. La verdad es que, sin duda alguna, hay buenas oportunidades. El tema es cuándo van a pagar, ¿no? Y en ese sentido, tienes toda la razón. El chiste es voltear a ver un portafolio no de corto plazo, sino de largo plazo patrimonial generador de valor. Oye, Carlos, pero me quiero regresar contigo porque se nos ha ido un poquito de lado. Estamos hablando de inversiones, estamos hablando de cuáles son las oportunidades, pero hemos dejado de lado hablar de los riesgos. Y estos riesgos, sin duda alguna, me parece que van a cambiar muchísimo el escenario que estamos describiendo y las inversiones que pudiéramos considerar como ganadoras. A la hora de invertir, a la hora de tomar las decisiones, en qué activos son los que van a generar valor en los próximos años, ¿cuáles son los riesgos que tú hoy consideras que son los más evidentes y que pueden cambiar dramáticamente el panorama? Claro, Ale, mira, déjame decirte el ya muy trillado riesgo igual a oportunidad, ¿no? Los riesgos, y los conocemos todos porque están todos los días en las noticias, son muy claros, ¿no? Este año el 50% de la población mundial va a entrar en un proceso de elecciones de nuevo gobierno. Y no solo eso, si lo ponderamos por el tamaño de sus economías, es el 60%. Entonces, quiere decir que no son países irrelevantes. Tenemos países como Estados Unidos, la India, México, o sea, países muy, muy relevantes, ¿no? Entonces, pues estamos viendo por todas partes los temas de polarización, estamos viendo por todas partes los temas de economías socialistas, con un capitalismo de Estado, versus capitalistas puras y duras, como lo que representa Trump. Entonces, indudablemente, ese es un riesgo que no podemos perder de vista, y inclusive nuestro país, como sabemos, en junio ya vamos a tener las elecciones, ¿no? Habiendo dicho eso, el año de elecciones per se no necesariamente es malo. Está muy estudiado que las bolsas en Estados Unidos, que es donde hay más información histórica, tienden a subir en años de elecciones, lejos de complicarse, ¿no? Inclusive en México tenemos varios eventos de elecciones complicadas donde ha subido la bolsa también. Entonces, recordemos que las elecciones de alguna manera aportan crecimiento, porque los gobiernos se apuran a arreglar temas, se apuran a terminar obras, jalan dinero de donde pueden, y esto es en todo el mundo, para poder fomentar sus campañas, para poder fomentar el exhibir sus resultados, que no, digo, son a discreción de cada quien, si son buenos, malos, las inversiones, resultados, pero al final del día hay una aceleración en la economía, ¿no? Entonces, las elecciones
¿cuándo se pueden tornar peligrosas, en mi opinión, más allá de que hubiera algún revuelo en particular, que en Estados Unidos lo tuvimos hace 4 años apenas, cuando Trump y sus seguidores estuvieron a punto de tomar el Congreso? Bueno, lo tomaron de hecho, ¿no? Pero al final se logró controlar. En México en el 2006 vimos todo el tema de la toma de Reforma. Entonces se puede poner algo feo en el momento propio de que hubiera carreras muy cerradas, con resultados cuestionables, ¿no? Y en un segundo momento, tanto en México como en Estados Unidos, la India creo que no anda muy diferente, estamos por circunstancias de las propias elecciones, de los ciclos económicos, estamos enfrentando déficits fiscales. En México, este gobierno fue extraordinariamente responsable, más que muchos gobiernos anteriores, en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, este año pues ya se está presupuestando un déficit grande y eso tiende a traer problemas a los países. Estados Unidos, muy similar historia. El programa del presidente Biden, de Bidenomics, ha sido muy exitoso en términos de generar estabilidad, generar empleo, generar crecimiento. Sin embargo, también ha implicado un gasto y un déficit relevante, ¿no? Entonces, los riesgos económicos inminentes para el año que entra, ya con gobiernos con menos recursos y más apalancados, y los inmediatos, pues tuviera de alguna manera inquietud con los resultados de las elecciones. En cuanto a las guerras, que las conocemos muy bien, Rusia contra Ucrania y la Organización de Tratado del Atlántico Norte, por un lado, y por el otro lado, pues la guerra palestina-israelí, que claramente es Hamás, no se trata necesariamente de todos los árabes, pero puede haber un contagio. Nuevamente, las guerras también son oportunidad, porque echan a andar la inversión, la maquinaria bélica, la inversión en tecnología, porque siempre las guerras han sido un pretexto para desarrollos tecnológicos. Entonces, el Internet surgió en el ejército, de hecho, en los 70s. Entonces, las guerras normalmente implican inestabilidad, pero económicamente, desde los romanos, también entendieron que dan la posibilidad de que haya crecimiento, de que haya inversión, de que se reactiven las economías de los países que están en pleito, ¿no? Entonces, hoy en día no ha habido un contagio dramático hacia el tema económico. Lejos de eso, yo creo que han abonado a que se mantenga algún grado de dinamismo económico, más que perjudicar al día de hoy, creo que han beneficiado, ¿no? Digo, podemos argumentar que si en Rusia salió inversión occidental, podemos argumentar que los países árabes están teniendo problemas en transportar su petróleo. O sea, hay consecuencias muy inmediatas, pero en la balanza yo creo que las guerras, en el ciclo en el que estamos, han abonado en el tema económico. No estoy a favor de las guerras, no estoy diciendo que sean buenas, pero tenemos que hacer un análisis frío, ¿no? ¿Dónde está el riesgo? El riesgo está en que realmente empieza a haber complicaciones más allá de las que tenemos en el radar, ¿no? Que, por ejemplo, y aquí es donde empiezan a conectarse las variables, que gane Trump y retire su apoyo a la OTAN y con eso quede Europa desprotegida de Estados Unidos y de alguna manera tengan que encontrar cómo suplir el rol que tiene hoy en día Estados Unidos, y entre que sí que no, pues eso va a fortalecer a Putin con un resultado en este momento de darse ese escenario impredecible, ¿no? Lo mismo en la guerra en Medio Oriente. Estados Unidos ha jugado un papel mediador, las cosas podrían estar mucho peor, y de alguna manera Trump, simplemente con dejar de preocuparse por ser el mediador, porque eso sí, claramente Trump lo ha expresado desde su primer mandato de 4 años, su intención es enfocar recursos a Estados Unidos. A él no le interesa ser el líder de la hegemonía mundial, a él lo que le interesa es fortalecer su país, sus ideas, a su base, y ver cómo beneficia a su base de electores. Entonces, esa situación claramente puede agravar el tema de las dos guerras, de manera que en este momento son difíciles de predecir, ¿no?
En cuanto a México, un posible triunfo de Trump, que como coincido con Rodrigo, cada vez se acerca, o sea, se palpa como probable, como posible, con una probabilidad alta. Mira, tú lo has dicho varias veces muy acertadamente, Ale. Nos convertimos en la piñata, porque es popular. Las elecciones en Estados Unidos en noviembre van a tratar mucho de la migración, porque Estados Unidos, lo que hizo el presidente Biden es echó para atrás lo que había construido Trump en términos de que los migrantes, en su proceso de ser aceptados o no ante el juez con su caso de que están migrando por temas de inseguridad, están migrando por temas de persecución, por temas de guerra, que es lo que realmente les permite obtener el visado para estar en una primera instancia en Estados Unidos. Lo que había negociado Trump con México era que permanecieran en México, en lugar de entrar a Estados Unidos a hacer todo ese proceso. ¿Por qué? Porque históricamente está comprobado un altísimo porcentaje de los que inician el proceso legal ya ni siquiera se presentan ante el juez. Y en todo ese tiempo que están como ilegales, pues sí, de alguna manera son costosos porque no tienen papeles, hay que darles refugio, hay que darles comida, hay que acomodarlos, todavía no pueden incorporarse formalmente a la fuerza laboral. Entonces, ese había sido, desde el punto de vista de los americanos, digo, y sobre todo los de la base del presidente Trump en su momento, eso había sido un triunfo, ¿no? Biden llegó, lo echó para atrás, y pues por eso ahora tenemos todo ese caos donde pasan legal y legalmente, porque ya se aprovechan de la circunstancia, del volumen que tienen que procesar y todo, que se ha incrementado de manera dramática, ¿no? Y eso, pues, le puede costar al presidente Biden su reelección. ¿Por qué? Porque tenemos gobernadores como el de Texas, que manda migrantes a Washington para que también allá les duela, los manda a Nueva York, los manda a California, que son los países donde tradicionalmente son muy benévolos con los migrantes, ¿no? Entonces, el tema geopolítico no está sencillo. Hoy en día, resumiendo, el tema geopolítico no está sencillo. Hoy en día ha sido, de alguna manera, un factor que no necesariamente ha resultado de peso en los mercados. Sin embargo, no se pueden descartar cambios hacia adelante, mucho en función a lo que ocurra combinado nuevamente con las elecciones las posturas que tomen nuevos gobiernos, ¿no? Porque muchos de estos países están también teniendo elecciones. El propio Israel creo que va a haber algún tipo de ratificación o elección para primer ministro. Entonces, sí hay riesgos geopolíticos, sí se pueden materializar. Al día de hoy llevamos viviendo con ellos ya la guerra rusa-Ucrania prácticamente 2 años, la de Medio Oriente prácticamente casi medio año. Entonces, no han tenido repercusiones severas, pero ya combinado con las elecciones sí hay que estar precavidos. Oye, Carlos, la verdad es que hiciste un panorama y lo describiste bastante bien, pero creo que vale la pena nada más señalar algo puntualmente que se nos está yendo del radar con respecto a los riesgos políticos y que hoy sí puede representar una amenaza directa para los mercados y la economía. Y es este escalamiento de las tensiones en Medio Oriente está generando incrementos en costos logísticos brutales. Y ya en estos poquitos días que llevamos del año, del mes, pues tenemos incrementos, las deltas en estos costos de transporte han sido inclusive mayores a los que vivimos en la pandemia. Entonces eso también es un factor a considerar. Oigan, la verdad les voy a decir algo, tenemos muchísimas preguntas del público, de la gente que está conectada con nosotros. Y para empezar a hablar de las preguntas del público, yo primero a ustedes, a todos los que están conectados, porque esa es, yo les diría, la principal inquietud, la inquietud toral y medular de esta plática, porque ya hablamos de tasas, ya hablamos de mercado, de renta variable, y a ustedes, a todos los que están conectados, Toño, ¿me ayudas? Yo sí quiero hacerles una pregunta, porque una de ellas fue por ahí, oigan, ustedes el año pasado pronosticaron un tipo de cambio que iba a estar muy por arriba, y les voy a decir algo, todos,
el año pasado no hubo un solo economista, un solo analista, un solo agente del mercado que estuviera esperando esta apreciación del 15%. Toño, ¿me ayudas a levantar la pregunta? Porque yo quiero preguntarles a ustedes hoy, todos los que están conectados, ¿qué nivel consideras o estimas que estará la paridad peso-dólar al cierre del 2024? Por favor, nada más elijan una, porque ustedes mismos también se van a dar cuenta por dónde creen que puede estar el mercado. Entonces, si me ayudan a ir contestando desde su perspectiva esta pregunta, pues nos ayudarían muchísimo a abrir la conversación sobre lo que podríamos estar viendo de cierre de año. Y yo nada más no los quiero guiar, no quiero soplarles de lo que estoy yo esperando de manera puntual, pero sí déjenme decirles algo. Yo creo que la fortaleza del peso va a estar ahí, los fundamentales van a estar ahí en términos de un déficit de cuenta corriente sumamente acotado, inversión extranjera directa, pues financiando este déficit por el orden a lo mejor de 38,000 millones de dólares. Ya lo dijo Walter también, el spread de una u otra manera se puede mantener. ¿Qué es lo que creen ustedes que puede hacer que el tipo de cambio cierre y en qué nivel? Y miren, aquí tenemos el 74% de las respuestas dice entre 18.50 y 19, y les voy a dar el dato muy puntual. La encuesta de Citibanamex y la encuesta de Banco de México traen un nivel de 18.50, entonces están muy del mercado. Más de 20% es el 11% de las respuestas y 17 pesos el 15% de las respuestas. Ahora, ya habiendo más o menos conocido qué están los que están del otro lado de la pantalla viendo, a ver, Rodrigo, esta para ti sí es la pregunta del millón y dime, voy a hacer que te comprometas, ¿no? Es dificilísimo atinarle o dar una proyección de tipo de cambio por la cantidad de factores cuantitativos y cualitativos que inciden en él. Y el spread, ¿no? Yo hace rato decía, Banco de México trae 18.50, pero si vemos el spread que existe, el mínimo es 17.20 y el máximo es 20.05. La realidad, ¿qué esperarías tú con respecto al tipo de cambio? Y más importante aún, ¿qué harías en términos de inversiones en la paridad peso-dólar? Sí, gracias, Ale. Pues mira, primero reconocer que me he equivocado no este año, sino el año pasado y el año antepasado, al igual que la mayoría de los analistas. Pero bueno, no es lo mismo el tipo de cambio hace 5 años que estaba en 23 y hoy en 17, muy cercano a 17. O sea, yo creo que ya todo tiene un precio. Obviamente las 3 razones por las fortalezas del tipo de cambio van a seguir, ¿no? Que es el nearshoring, número 1, la entrada de remesas, y número 3, el diferencial de tasas de interés, que es mucho más atractivo en México que en Estados Unidos. Más, sin embargo, ya hay algunas señales desde mi punto de vista que me dan divergencias positivas para el peso. Hemos visto que los mercados están extremadamente optimistas, han hecho nuevos máximos la bolsa y el tipo de cambio ya no ha hecho nuevos mínimos. Entonces, desde el punto de vista técnico, ya tenemos una primera señal donde ya se está respetando el mínimo anterior. Mi primera apuesta es que el mínimo de 16.56, 16.60, creo que ya no lo vimos y creo que se va a respetar. La segunda, nada más les quiero dar 2 datos importantes. La última vez que tuvimos un movimiento importante en el tipo de cambio pasó por 2 factores. Uno, por la pandemia y la otra, por el famoso señor Trump. Si estamos apostando, o por lo menos mi apuesta, es que Trump va a ganar las elecciones, ¿cómo las ganó? Mucho la ganó precisamente, como diría Carlos, utilizando a México como piñata. Y si recuerdan la última vez cuando Trump iba a ganar, meses antes fue cuando tuvimos un movimiento importante en el tipo de cambio. Entonces, si le hacemos caso a la historia, y esto vuelve a pasar, yo creo que otra vez el tipo de cambio se tendría que mover, porque vamos a estar escuchando ataques constantes contra México, contra la política, contra la migración,
contra una serie de factores que creo que eso puede ser el pretexto para que se frene un poco la inversión de dólares a pesos. Y mi apuesta es muy sencilla, Ale. ¿Cuál es hoy en Estados Unidos te pagan una tasa libre del 5%? Y hoy en México te pagan entre el 10 y el 11%. La diferencia son 5 o 6 puntos. Yo la pregunta que les haría o la pregunta que me hago a mí es, si yo pienso que este año, con este tipo de riesgo geopolítico y a niveles de 17 pesos después de 5 años, yo veo una probabilidad altísima que por lo menos el tipo de cambio se vaya a devaluar el 5 o el 6%. Con un movimiento del 5 o el 6% estás tablas, pero estás tablas con un riesgo que obviamente ya estás en dólares. Entonces, yo sí estoy optimista en el dólar. Ahí tienen, jóvenes, la primera proyección, ¿eh? No nada más de todos los que estamos aquí, sino ya Rodrigo dijo 5% de depreciación. Vamos a ver. Por lo menos, el costo, hasta lo que por lo menos, correcto. Con el 5 ya la libraste, entonces exacto. Yo creo que va a ser más del 5. Exacto. Oye, Carlos, están preguntando entre los que estamos conectados aquí, y creo que es una pregunta que vale la pena muchísimo abordarla. Ahora, tenemos poquito tiempo y les voy a pedir a todos que seamos un poquito más concretos porque todavía hay muchos temas que hablar. Pero a ver, Carlos, preguntan en específico del público. A ver, tenemos un movimiento del tipo de cambio de una apreciación brutal, lo decía Walter hace apenas unos minutos, 17%, 22 y 23, en el 23 fue 15%. ¿Cuáles son los sectores ganadores y perdedores con el tipo de cambio? ¿Qué crees que puede estar incidiendo sobre las decisiones de estos sectores que para unos han sido una delicia y para otros, por el contrario, han sido un dolor de muelas con un tipo de cambio fuerte? Sobre todo, Carlos, considerando que la retórica o la narrativa que generalmente se utiliza desde el Ejecutivo es que cuando tenemos un peso fuerte hay estabilidad, hay riqueza, hay una serie de indicadores que, buenos o no, señalan que el país va bien. Correcto, totalmente de acuerdo. Mira, el problema con tener una moneda tan fuerte, y lo vivimos, no me gustan las analogías, pero está pareciéndose un poquito al 94, que a principios del 95 vimos una gran depreciación. La gran ventaja es que generas un bienestar ficticio. Y más en una economía como la nuestra, abierta, donde hay muchos beneficios de una moneda fuerte, ¿no? Los mexicanos podemos volar y viajar más seguido al extranjero, quedarnos en mejores lugares en el extranjero, podemos comprar bienes de consumo duraderos mucho más eficientes, refrigeradores, autos, hornos de microondas, todo eso. Entonces, realmente el tener una moneda fuerte para la gran mayoría de la población, por eso los gobiernos y más el nuestro que hemos vivido episodios de grandes depreciaciones, es algo positivo, genera un bienestar ficticio, más allá de si el nivel es 17 o 18 o 16, claramente estamos teniendo acceso a bienes de consumo duraderos, más baratos y a una mejor calidad de vida en términos de viajes, de todo. Entonces, aquí el riesgo es, uno, como bien decías, es el tipo de cambio fuerte beneficia mucho a los importadores, pero está ahogando a los exportadores. Entonces, eventualmente estás generando en la economía unos gaps terribles de ganadores y perdedores, donde los perdedores, en este caso de la fortaleza serían los exportadores, pues empiezas a apretarlos, y eso te puede llevar a generar desempleo, falta de competitividad y todo. Los importadores, pues claro que están brincando de gusto, ¿no? No todos, porque algunos importaron todavía algunos bienes a precios altos, pero ahí se van promediando, ¿no? Y cuando la moneda se voltee, pues va a ser totalmente al revés. Los exportadores van a estar felices, van a contratar gente, van a aumentar su capacidad productiva y van a estar en una situación muy favorable.
y ahí puede ser que afectemos a los importadores. Entonces, como dicen coloquialmente, ni demasiado ni tampoco, ¿no? Y siento que ahorita sí estamos más del lado de una moneda claramente fortalecida. Habiendo dicho eso, un riesgo que me preocupa adicionalmente es que ya estamos en un punto donde el movimiento puede ser tan dramático que te genere otros desequilibrios. ¿Qué quiero decir con esto? Si suponemos que un punto de equilibrio del tipo de cambio fuera, como dice Citibank, como dice Banxico, 18, bueno, la cuesta Banamex, como dice Banxico, 18.5, y suponiendo que en términos históricos sea un valor razonable en función a cómo se arrastran los diferenciales de inflación y todo, pues ya vimos con Trump, y con esto no estoy diciendo que vaya a suceder, ahora sí que es como lo del pecero, ya se la saben, ¿no? Con Trump vimos que llegó a tocar en un momento 25 pesos. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero la magnitud de un movimiento, vamos a llamarle 23, así en caso de veras que haya un desequilibrio muy fuerte electoral o algo, ¿no? El movimiento de un 19 al 23 es dramático, pero no, o sea, puedes a lo mejor sostenerlo con algunas otras variables económicas, puedes tratar de gestionarlo. ¿Qué es lo que esperamos y que ha hecho Banco de México y Secretaría de Hacienda en algunos momentos de sobrevaluación o sobredevaluación, ¿no? Pero el problema es que ya es tan grande el gap de 17 a 23, porque ya nos apreciamos de 19 prácticamente a 17, que el choque puede generar otro tipo de resultados no deseables, ¿no? Entonces, eso yo tampoco lo perdería de vista. Y sin duda, Carlos, y yo creo que eso último que dices es súper importante a la hora de voltear a ver en el panorama, ¿no? Si bien yo no estoy esperando un choque de 23, es posible, no lo podemos descartar, no está en el escenario central. Lo que pasa es que el movimiento se va en el tipo de cambio en caso de una depreciación, yo creo que va a ser muy abrupta, aunque no la veo este año. Oye, Walter, la verdad es que les voy a decir algo, tenemos muchísimas preguntas y voy a tratar de dirigir las últimas 3 por espacio de tiempo a ti, Walter. Primero, ¿incluirías bitcoins en el portafolio? La segunda es oro y metales. Y la tercera es, oye, renta variable local, ¿qué te gusta? Ok, voy a empezar con el Bitcoin. No está dentro de nuestros activos en este momento, pero hay que entender lo siguiente y por qué no lo estamos incluyendo. El Bitcoin llegó a estar a $67,700 a finales de 2021. Estoy hablando de que por octubre. Hoy está en 39,000, ahí cerró. O sea, tienes un ajuste de 42% en 2 años y medio. Imagina la volatilidad que hay. 2, es un instrumento que apenas es nuevo, va a ser parte de las carteras en un futuro como un activo más para diversificar, pero por el momento no lo incluiríamos. 2, con respecto al oro. El oro es interesante porque es un commodity que te permite participar y tener un commodity como el oro porque tienes inflaciones hacia la alza o tasas hacia la baja. Hoy el oro, bueno, el año pasado, Alejandra, tocó $2,080 la onza. Imagínate, fue el máximo histórico. Nosotros nos gustaba el oro, es más, traíamos oro el año pasado. Hoy se encuentra en 2,025, $2,020. ¿Compraríamos oro a estos niveles? No, no compraríamos oro a estos niveles porque lo estarías comprando en la parte de arriba. Y 3, ¿qué emisoras nos gustan a nosotros? Y esta pregunta la voy a complementar porque hace unos minutos les comentaba que el 10% de mi portafolio en pesos es en renta variable, México. Bueno, primer punto, México está 14 veces PU, con un PU forward a 12 meses de 12.5 veces. Significa que tienes un 10% de utilidad a favor. Hoy el Nasdaq o el IPC cerró en 56,160 puntos. O sea, sus máximos fueron en diciembre en 57,700. Sí vemos una potencia o un potencial o una visión positiva a largo plazo. Pero para esto tenemos que dividir las emisoras en México en 2 grupos. La primera son emisoras que fundamentalmente están sanas financieramente y que por múltiplos lucen baratas con sus múltiplos históricos.
y que la relación riesgo-rendimiento, y esto es muy importante para portafolios, es atractiva a largo plazo. La primera compañía que nos agrada para integrar el portafolio es Liverpool. Liverpool es una emisora que nos gusta. Otra de las emisoras que nos gusta en este primer grupo es Cemex. Cemex a precios de 13.99, de 14 pesos, con cierto potencial. Ojo, cuando hablo de potencial, nosotros nos fijamos, ¿cómo está la tasa libre de riesgo? 11, ok, trae múltiplo de 8 veces. ¿Qué potencial y qué valor le tengo que pedir a cada emisora que estoy comprando para mis clientes en portafolio? Tengo que pedir por lo menos el doble de esa tasa para que sea rentable mi portafolio. Tengo América Móvil, Cemex, Liverpool a 118 pesos con potencial y Nemak. Nemak, venga, he estado leyendo un poco de Nemak, así entre paréntesis 10 segundos. Luce está en 4 pesos, puede llegar a 7, 8 pesos. Es una de las que da autopartes en el sector automotriz, con cierto potencial, pero también tiene riesgo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo, no las compraré ahorita. Palma y Kretschmer dicen, ¿puede haber un ajuste? Claro, el mercado siempre tiene ajustes. O sea, vamos a ver esta parte del ajuste, no sé en qué momento. En mi portafolio yo les dije, traigo el 25% líquido para ajustes futuros. ¿Qué emisoras compraría o qué emisoras compraría con ese 25% en pesos? Podría salir a comprar aeropuertos, nos gustan los 3 aeropuertos, y quizás Soma, me gusta de esos 3 grupos, son emisoras que generan flujo. Me gusta FEMSA, no a estos precios, por eso en un ajuste. Me gusta G-México, Grupo México como tal. Me gusta Alpec, o sea, es una serie de emisoras, si la sumo con las que le acabo de decir, 7 u 8 emisoras que tienen ese potencial de otorgarte una parte de rendimiento a futuro. Serían mis respuestas, Alejandra. Muchas gracias, Walter. De Oigan, nada. les voy a decir que ya vamos a tener que pasar a las conclusiones por falta de tiempo. Pero hay una en particular que no se la voy a dar a ninguno de los 3, yo la voy a contestar. Okay. Y recientemente Intercam se proclamó como el banco del nearshoring. ¿Realmente estamos viendo el nearshoring o no? Y a esa persona que preguntó y de la mano con otras preguntas que nos hicieron llegar, déjenme decirles algo, el nearshoring no es un mito, es una realidad. Estamos viendo cómo poco a poco el engranaje se está moviendo. Tenemos el traje hecho a la medida, la frontera con Estados Unidos, y a pesar de que por ahí también dijeron la cláusula sunset en el 26 puede representar una amenaza, sí, sin duda, pero nadie está mejor posicionado que México. Y les voy a compartir un dato puntual. El año pasado, al menos en la primera mitad del año, que son los datos que tenemos disponibles, resulta que solamente 4 países tuvieron crecimiento en inversión extranjera directa: Estados Unidos, México, Brasil y Francia. Jóvenes, México tiene un potencial enorme. Yo creo que las oportunidades están ahí. La banca en México está muy bien capitalizada y nosotros sí estamos viendo cómo poco a poco el engranaje se está moviendo. Ahora sí, rapidísimo, pasamos a las conclusiones y les voy a decir algo. Todas las preguntas que quedaron sin contestar por falta de tiempo, nos vamos a asegurar de tratarlas, de contestar en los siguientes días. En una sola palabra, porque nos quedan 3 minutos, una sola palabra. ¿Qué esperas del 2024, Rodrigo, por favor? Volatilidad. Carlos, una sola palabra. Me la ganó Rodrigo. Incertidumbre. Volatilidad, incertidumbre. Walter. Tasas a la baja. Y volatilidad, incertidumbre, tasas a la baja. Y yo, por mi parte, les voy a decir qué espero del 2024 en una sola palabra, que es dificilísimo: oportunidades. Muchas gracias. La verdad es que este ha sido un ejercicio sumamente enriquecedor. Espero que para ustedes, yo lo disfruté muchísimo. Nos estamos sintonizando en los siguientes webinars y nuevamente les reitero, en Intercam estamos a su entera disposición para llevarlos de la mano a diseñar
todas estas estrategias y el portafolio que quieren para poder alcanzar sus objetivos de inversión. Entonces, muchas gracias. Y con eso pues damos por terminado el webinar y les deseo muy buenas tardes. Gracias Rodrigo, gracias Carlos, gracias Walter y en especial gracias a todos los clientes de Intercam. Gracias a todos, muchas gracias.